Bueno, pues bienvenido esta mañana de martes 16 de marzo. Tenemos un mercado que, bueno, quiere luchar con esos 8.700, no lo consigue, una semana en la que va a ser clave esa reunión de la FED. No es en este momento en el que el IBEX trata, ¿no?, por superar esa resistencia o ese nivel de los 8.700, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que sigue habiendo un sentimiento muy positivo en Europa. Evidentemente no todos los días vemos subidas, pero la evolución de lo que es el año va un poco en línea con lo que tenemos previsto. Surgen estos tropezones como lo que estamos viendo ahora de el parón con el proceso de vacunación con AstraZeneca. Pero bueno, yo diría que con la reunión del Banco Central Europeo del jueves pasado y las declaraciones que hizo previas a la reunión que va a tener mañana la Reserva Federal, todo apunta a que vamos a seguir teniendo un gran estímulo fiscal y monetario a lo largo de este año, que los pronósticos de crecimiento para la segunda parte de 2021 siguen siendo muy, muy buenos salvo que ocurra alguna catástrofe que es poco previsible en este momento, todo apunta a que vamos a seguir viendo las bolsas en un entorno claramente positivo en 2021. Yo personalmente viendo un poco cómo están las cotas de sentimiento en los mercados, el posicionamiento y ciertas señales de debilidad que se empiezan a intuir, que todavía son muy, muy tempranas, tengo la sensación de que, aunque 2021 va a ser un año claramente positivo, probablemente para finales de abril, principios de mayo, nos vamos a pegar un buen susto, ¿no? Esto suele ocurrir, es algo muy habitual cuando el mercado está posicionado de una manera muy unidireccional, ¿no? Todos estamos descontando escenarios tremendamente positivos, como que hemos dejado atrás la crisis. Cuando nos juntamos tantos inversores en el mismo lado, cualquier catalizador puede provocar un gran susto en dirección contraria, ¿no? Entonces yo soy de los que piensa que probablemente finales de abril, principios de mayo, no sería nada raro que la bolsa corrija entre un 15 y un 20%, que puede ser una gran oportunidad de compra, pero que probablemente va a dejar a todo el mundo muy sorprendido, ¿no? Desde esa perspectiva tenía aquí un gráfico del IBEX que quería mostraros, Sí, porque es lo un estamos gráfico de viendo. largo plazo. Es un gráfico que estamos hablando de 2 décadas, ¿no? Cuando la gente pregunta, bueno, ¿qué se puede esperar del selectivo español? Digo, bueno, pues aquí tienes una foto, yo creo, bastante clara de qué es lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años, y es evidente que nos queda recorrido potencial todavía para alcanzar la parte de arriba. Pero por otro lado también parece demasiado optimista pensar que vamos a romper esa tendencia de los últimos 15 años, y esto de aquí más o menos se mueve en torno a 9.000, 9.300, 9.400 puntos. Por tanto, nos queda recorrido. La sensación que yo tengo es que antes de llegar ahí arriba probablemente llegue ese susto que decíamos, es decir, que en algún momento, no desde aquí, pero sí desde un punto un poco más alto, vamos a tener ese retroceso. Pensad que cada vela vertical es un mes. Por tanto, lo que podría pasar perfectamente es que tengamos ese susto correctivo del que hablábamos y posteriormente un nuevo ataque a esa gran zona de techos, ¿no? A partir de ahí es donde surge realmente el problema, no solamente para el IBEX, sino probablemente para la bolsa a nivel mundial. El pronóstico que yo tengo es que no vamos a romper aquí arriba y que, por desgracia, lo que vivimos en 2020 no fue más que una pequeña corrección de un gran proceso alcista que llevamos teniendo a nivel mundial desde 2009, y que por tanto aún nos falta por ver la gran corrección o la gran caída que probablemente surja a partir de 2022. Esa corrección de 2022 que adelantas de alguna manera nos llevará un susto en la segunda parte de este año. No sé si mirando, está claro, bueno, hoy comentábamos, ¿no?, un poco lo que son las inversiones en corto. No es que sea a corto plazo, porque ya estamos mirando a la segunda mitad del año, pero de cara a ese año, ¿cómo hay que preparar esas apuestas de inversión, esa diversificación de alguna manera, optar por más refugio, o cuál dirías que debe ser el diseño, ¿no?, de cara a afrontar ese susto que no tiene fecha por llegar? Vale, digamos que esta primera corrección, evidentemente, como todos, yo me puedo equivocar, que a lo mejor no se produce, pero si se llegase a producir esa corrección de aquí en un mes, mes y medio, que de alguna manera limpie ese exceso de optimismo en el que estamos metidos todos los inversores a día de hoy, habrá compañías que lo hagan mejor que otras. Yo, por ejemplo, ahora a un plazo de semanas, meses vista, lo que está haciendo Telefónica me gusta mucho.
es un valor que está muy lejos todavía de alcanzar pues las grandes directrices que han marcado el deterioro de Telefónica desde hace 15 años. Ya veis dónde están esas directrices, queda recorrido amplio para arriba y a corto plazo lo que está haciendo de romper esos techos con esa secuencia de mínimos crecientes da la sensación de que es un valor que en términos relativos lo va a hacer mucho mejor que otros del selectivo y podríamos verlo rotar hacia cotas de 5, con lo cual, por ejemplo, a mí Telefónica me gusta mucho. El tema de Inditex es una duda, ha sido un valor que probablemente ha sido como la punta de lanza del IBEX a lo largo de una década y ahora llevamos bastante tiempo en un proceso de consolidación o corrección y es muy interesante esta cota. Si se llegase a liberar toda esta estructura por arriba, probablemente Inditex volvería a tener ese liderazgo que ahora mismo no tiene. Con lo cual, Telefónica e Inditex son probablemente pesos pesados del IBEX que habría que estar mirando de forma como alternativa, digamos, a tenerlo comprado y lo que evitaría, como he dicho hace ya un tiempo, es posicionamiento, por ejemplo, en BBVA, ¿no? BBVA tiene desde 2005-2006 una tendencia clarísimamente bajista y lo que ha hecho es simplemente volver a la gran zona que antiguamente actuó de soporte y que ahora muy probablemente va a actuar de techo. No quiere decir que BBVA no pueda llegar a niveles de 5,60. Lo que quiero decir es que estamos ya en un entorno donde compañías o valores que están en zonas de techo muy relevantes, probablemente cuando llegue esa corrección van a tender a tener un comportamiento muy negativo. En el caso de Santander pasa exactamente lo mismo. Creo que va a ser muy difícil romper este entorno de 3,5 y desde aquí podríamos ver correcciones severas. Quien quiera estar en bancos, como he dicho también algunas veces, me gusta más, por ejemplo, la estructura de un Bankinter que la de un Santander o BBV. Y luego, lógicamente, tienes la posibilidad de buscar pues, posicionamiento, como digo yo, más de francotirador, ¿no? Buscar alguna compañía cuya estructura te pueda gustar más. El otro día hablábamos de Tubacex, no sé si lo recordáis, se estaba rompiendo aquí. Fíjate, ya ha llegado prácticamente a cumplir el objetivo de lo que llamamos una formación triangular. Aquí, para el que está haciendo este posicionamiento meramente de trading, ya debería estar saliéndose, pero es que Tubacex ha subido un 16% en una semana prácticamente. Por tanto, este sería un potencial objetivo para el que es más conservador, 2,26 el objetivo para el que es más agresivo. Y en esta línea, pues podrías buscar cosas como Metrovacesa. Tiene también una ruptura muy clara de un rango de consolidación lateral, un potencial movimiento al alza bastante interesante, como ves, de casi un 50% hacia la cota de 9, 9,5. Siempre hay oportunidades, ¿no? Pero lo que marca el futuro del IBEX no son valores como Tubacex o Metrovacesa, son valores como BBVA, Santander, lo que hace Repsol, lo que hace Inditex, lo que hace Telefónica, que al final son los que aglutinan, o lo que hace Iberdrola, que aglutinan un peso muy grande en el índice. Uh-huh. Bueno, a todo esto quería decir que dices, no sabemos si se va a producir, bueno, pero la advertencia, el riesgo y la previsión puede estar y aquí estamos para prepararnos. Por eso, Pablo, el pedirle ese posicionamiento para prepararse del posible susto. Lo que está claro es que ya hablábamos de fechas marzo y abril, esa posible corrección, en un periodo de tiempo en el que se supone, y bueno, pese a las dudas que hay con algunas vacunas, aumenta el ritmo de vacunación, parece que llega la Semana Santa y se acerca un verano en el que se apuesta por esa recuperación. Estamos viendo por una parte aquí bueno, hasta ahora IAG se acaba de dar la vuelta con un retroceso muy tímido, mientras vemos como en cuanto a noticias, British Airways, por ejemplo, lanza como una prueba de pasaporte digital para la India. Vemos a Ryanair que dispara sus ofertas de cara a Semana Santa para Alemania y España. Está claro que el sector turístico apuesta por esa recuperación y las aerolíneas, todo el sector llevan, bueno, un tiempo, ¿no?, ya recogiendo esa mejora y ese aproximamiento a una normalidad donde se disfrute de los viajes. No sé hasta qué punto lo ves creíble ahora mismo que, mira, que hasta IAG se da la vuelta. ¿Qué te parece, Pablo? Bueno, digamos que aquí hay dos realidades. La parte primera es el corto plazo, la capacidad de recuperación que tengan las compañías. IAG se encuentra o tiene como entorno súper complicado batir esta zona de aquí, ¿no?
Si miras el gráfico IAG a largo plazo, parece como que está dividido en franjas, ¿no? Tenemos la parte central, la parte de máximos que no ha roto a lo largo de años y años, es decir, fueron los techos históricos contra los que se enfrentó IAG desde el año 2013 en adelante, y esa es la cota en torno a 5,5. Y luego tenemos los grandes suelos, ¿no? Los que han venido marcados por las crisis, por un lado la crisis periférica en el año 2011 y 2012 con el default de Grecia, y que hemos vuelto a tocar aquí con la crisis del COVID. Yo creo que esto va a costar mucho romperlo, ¿vale? Ya lo hemos intentado en una ocasión en este ataque de aquí arriba y hemos visto un rechazo. La pregunta que mucha gente se hace es, bueno, ahora a lo mejor no, esto rechaza, pero luego más adelante venimos aquí. Y aquí llega la segunda parte de esta realidad. La segunda parte es cómo crees que va a funcionar el mundo una vez pasemos el COVID, ¿no? Y cuando hablamos de la vuelta, hablamos muchas veces del término la nueva normalidad. Y eso creo que es muy interesante debatirlo porque yo por ejemplo, en 2019, en 2018, en 2017 viajaba 5 veces al año a Latinoamérica, ¿no? Íbamos a Chile, a Argentina, a México. La pregunta que me hago es, ¿voy a volver 5 veces al año a Latinoamérica? Personalmente creo que no. Creo que a lo mejor vuelvo 2 veces. ¿Por qué? Digo, bueno, pues porque lo que hemos puesto de manifiesto a raíz de esta pandemia es que la mejora en el formato de videoconferencias, de cursos online, de reuniones con distintas oficinas, con una calidad extraordinaria, pudiendo compartir documentos. Llega un momento en que uno se plantea, ¿merece la pena realmente sentarte en un avión 14 horas de vuelo, más 2 de espera en el aeropuerto, más luego lo que tardas en ir del aeropuerto al sitio de trabajo? ¿Realmente es eficiente, más el coste que eso genera? Yo creo que ese planteamiento que yo me hago se lo hacen muchísimos profesionales hoy en día, ¿no? ¿Quiere eso decir que no vamos a volar? No, en absoluto. Claro que vamos a volar, pero la pregunta es, ¿vamos a recuperar realmente las mismas pautas que teníamos antes? Yo creo que no vamos a volver a como estábamos antes. Nos vamos a quedar en un terreno intermedio y eso plantea muchas dudas respecto a este tipo de compañías de cuánto van a facturar realmente una vez acabe esta crisis. ¿Realmente vamos a volver a 2018? En el corto plazo, claro que hay un deseo muy grande por movernos, por viajar, por hacer todo lo que nos han prohibido hacer. Pero en un medio largo plazo tengo serias dudas de que este tipo de negocios vayan a tener los mismos retornos que tenían antes. Está claro que esa nueva normalidad va a introducir variantes. Bueno, hace unos días leíamos, ¿no?, un informe del Banco de España, incluso como decía que iba a salir a la calle ese ahorro, ¿no?, que tenemos en los hogares, porque si hemos cogido ciertos hábitos o prudencia, está claro que no va a ser esa normalidad de la misma manera, ¿no?, que la vieja normalidad. En ese contexto y mirando un poco la situación actual, estamos viendo, Pablo, por detenernos en medio de esas noticias, ¿no?, que sacuden al mercado, como las farmacéuticas vuelven a estar en cuanto al IBEX. Vemos buen comportamiento para Grifols, para Farmamar. Almiral no lleva al final a cabo una compra, un derecho de compra que tenía de Biocenix en Estados Unidos. No sé cómo ves al sector farmacéutico en estos momentos donde, bueno, parece que las vacunas están donde están y solo queda, ¿no?, el recorrido para, bueno, nuevas vacunas que puedan aparecer y sobre todo esos tratamientos que todavía no ha llegado ninguno a tener éxito. Evidentemente, el que encuentre una solución novedosa y distinta a lo que tiene la industria va a recibir una prima, ¿no?, por parte de los inversores. Y eso es algo, un poco una lotería, ¿no?, el que tú te pongas a comprar una compañía que de repente consiga un tratamiento muy efectivo, encuentre alguna cura, que el resto no tenga. Ya sabes que la reacción del mercado ante una noticia inesperada siempre es positiva. Yo, por el lado de Grifols, no me gusta la estructura del gráfico. Lo ha hecho extraordinariamente bien, pero a corto plazo sí creo que va a tener una recuperación que probablemente nos va a meter en este entorno, pero este tipo de estructuras no son muy buenas. Entonces, yo, por ejemplo, en Grifols lo evitaría con una visión de medio plazo. Almiral, bueno, no me dice mucho el gráfico. Cuando digo no me dice mucho, hay veces que uno no tiene una opinión ni positiva ni negativa sobre un valor. Y cuando te ocurre eso, lo mejor que puedes hacer es
no intentar emitir un juicio de valor, simplemente decir, bueno, pues lo veo en un rango. Si mirásemos la estructura de este valor, al final te queda una sensación que genera mínimos cada vez mejores, lo cual es fabuloso, pero también genera máximos cada vez más bajos, con lo cual es como una sensación de mercado lateral, ¿no? Y se va a enfrentar en breve a una zona de techos importante. Por tanto, no quiere decir que no lo pueda hacer bien, simplemente te está diciendo como que no termina de ser una oportunidad clara en la que puedas argumentar por qué quieres estar invertido. Si me voy a PharmaMar, me pasa un poco lo mismo. Son gráficos tremendamente laterales en el largo plazo. Dices, vienes de un gran proceso alcista. Es probable que todavía nos quede una fase última de impulso, pero estás basando las decisiones casi en lo que ha ocurrido antes y no tanto en lo que ves de potencial de aquí en adelante. Entonces, es un sector que evidentemente va a estar muy apoyado mientras tengamos esta crisis, pero creo que ahora mismo no hay unos argumentos de peso desde el punto de vista de estructura gráfica que te lleve a querer invertir en ellos. Probablemente no sea mala opción cuando llegue la corrección, porque normalmente decimos que el sector healthcare o salud es un sector que tiene menos beta que el índice, es un sector más defensivo, ¿no? Entonces, en términos relativos, tiende a ser lo mejor, pero son argumentos muy vagos, las cosas como son. Antes de ir hacia el final ya de esta análisis y pedirte una recomendación, querría que nos detuviéramos en, bueno, a los valores ligados a las materias primas. Hoy vemos como las siderúrgicas, vemos a ArcelorMittal 1,5% a la baja, Acerinox también con caídas del 0,60%, en una jornada en la que el crudo parece retroceder. No sé cómo explicas este comportamiento más englobado tal vez en el sector o si de alguna manera de forma particular. Bueno, yo cuando me puse a buscar dentro del sector relacionado con materia prima un valor que comprar, acabé con Tubacex. Es decir, esto siempre tienes la misma idea, es partes de un concepto y luego tienes que buscar cómo implementarlo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente lo entienda. Si tú decides comprar en 2010 la bolsa, la pregunta que le puedes hacer al inversor es, ¿fue un acierto o no? A priori, dices sí, dices, pero depende. El que compró el IBEX en 2010 todavía está perdiendo más de un 30%. Es decir, si tú compras el IBEX aquí, evidentemente todavía tienes una pérdida sustancial en tu inversión. Dices, ¿qué pasa si en lugar de haber comprado el IBEX, tú te has comprado el Nasdaq? Y dices, vale, en la misma fecha, en el mismo momento, digo, bueno, pues si tú compraste el Nasdaq en el año 2010, quiere decir que invertiste aquí y cotiza aquí. Has ganado un 600%. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú compras Santander en 2007, pierdes un 70%. Si compras JP Morgan o JP Morgan en 2007, ganas un 198%. La idea es comprar un banco, comprar una bolsa. Pero esto lo que te pone de manifiesto es que es mucho más importante decidir qué compras que no la idea en sí misma. Cuando alguien dice hay que comprar compañías ligadas a metales o a materia prima porque la materia prima está subiendo mucho, digo sí, pero ahora queda la parte más difícil, que es qué compras. Entonces yo me pongo a mirar y no veo en ArcelorMittal una estructura que me invite a invertir, me invita a invertir lo que veo en Tubacex, ¿no? ¿Quiere decir que si quiero meterme en Metrovacesa hay que comprar todo el sector? No, hay que comprar las compañías que tienen un potencial porque se detecta en la estructura que algo está cambiando. Entonces, tal vez el inversor casero o particular lo que tiene que recordar siempre es que una cosa es que tenga la idea clara de lo que quiere hacer, pero eso es solamente el 10% del trabajo. Luego hay que navegar y buscar dónde está realmente la oportunidad, porque el resultado final va a depender muchísimo de dónde implementa su estrategia y cómo no, en qué momento entra y en qué momento sale. La verdad es que esto hay que acertar muchas cosas para ganar dinero, no vale con acertar una. Está claro, yo y Tubacex vemos cómo sube un 2,68% en ese agravio comparativo. Pablo, antes de terminar, bueno, al principio es verdad que te pedía, ¿no?, un poco de recomendación de cara a ese posible susto que nos van a dar posiblemente los mercados, pues eso, en plena primavera, pero no sé si tienes otro tipo de recomendación para despedir este tiempo.
No, la verdad es que para los traders que están metidos en acciones españolas, para ese movimiento a la baja creo que no deben tener bancos, que van a sufrir. Probablemente valores como Inditex o Telefónica a tenerlos en cuenta, tomando en cuenta que estamos hablando de valores que tienen mucho peso en los índices, ¿de acuerdo? O sea, como cosas equivalentes. Y por el lado de lo que es los índices de forma generalizada, creo que si se llega a producir esa corrección de la que hablamos, nadie va a estar exento. Es decir, cuando hay una corrección de un 1, un 2, un 3%, puedes tener índices que lo hacen bien, otros que lo hacen mal. Cuando hablas de correcciones de un 15%, unos bajan más que otros, pero bajan todos. Es decir, no hay correcciones de un 15% donde no afectan al DAX alemán o no afectan al IBEX español o no afectan al Nasdaq. Será un movimiento de lo que llamamos risk off, que simplemente el mercado se baja de esta percepción de que todo es de color de rosas y que no va a haber ningún problema. Como digo, no quiere decir que vaya a ocurrir sí o sí, pero hay un montón de indicios que merece la pena tener en la cabeza y, por tanto, estar muy atentos y ajustar esos niveles de stop por si acaso ocurre, porque si te sales a tiempo antes de que ocurra ese movimiento, puede representar una gran oportunidad de compra. Pues veremos a ver si esas rosas de la primavera cuántas espinas traen. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias como siempre por este tiempo de análisis, de reflexión y esos consejos y recomendaciones. Muchísimas gracias, feliz negocio. Gracias, hasta luego.